Okay. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y con la anuencia del Mayor General Fabio Enrique Sabarce Pavón, rector de nuestra universidad, le damos la más cordial bienvenida al módulo 5 en Doctorado en Seguridad Ciudadana, donde aquí tendremos la participación de la doctora Tibisay Bernal Ramírez, quien es egresada del Instituto Universitario de Tecnología Bomberil en Ciencias del Fuego, Rescate y Seguridad y en Emergencia Prehospitalaria. Nació un 30 de mayo y desde muy joven despertó su pasión por la actividad de bomberos, ingresando a la Brigada Juvenil de la Estación de Bomberos del Valle. Brigada con el nombre de Juvenil Subteniente Juan González Báez, héroe de la tragedia El Silencio. Al aproximarse a la mayoría de edad, la doctora ingresa a la Escuela de Formación de Bomberos y de allí inicia su carrera compartida con sus dos grandes pasiones, la de bomberos y educación. En bomberos ocupa cargos administrativos y operativos en las áreas de emergencia prehospitalaria y operaciones, tales como la brigada motorizada, rescate y materiales peligrosos, llegando a ser la primera mujer en ocupar la jefatura del área de operaciones de la institución bomberil, recibiendo por sus méritos y logros distintos reconocimientos y condecoraciones, tanto en la institución como de otras instituciones, en la que más destacan honor al mérito, acción al valor Héroes del Silencio, Héroes de Tacoa, y así como honor al mérito de Protección Civil, Orden a la Paz, Mujeres Servidoras de la Paz, entre otras. Esta suma de cosas o reconocimientos han permitido continuar su crecimiento y una entrega en lo aprendido, para así formar a los futuros bomberos y bomberas profesionales de nuestro país y alcanzar las metas de profesionalización en el pregrado en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendio, Emergencia Prehospitalaria y en el posgrado en Seguridad Ciudadana de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Actualmente, la general Tibisay Bernal es doctora en Seguridad Ciudadana con estudios en postdoctorado en Seguridad Ciudadana, por la que la hace aseverar que el camino de los saberes nunca acaba. Con ustedes, la excelentísima doctora Tibisay Bernal y su título o su tema, Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios. Buenas tardes o buenas noches. Saludos y respetos, especialmente a mis compañeros directores de las academias Servicio Penitenciario, Ever, mi maestro Urbelo, Campos, mi querida amiga, ¿dónde está? Se me fue. Evelyn, a todos los presentes. Verdad que el tema que me corresponde disertar hoy con ustedes es como un poquito de la experiencia de cómo crece o cómo es un bombero. Un bombero siempre lo llamamos que es un héroe, es un valiente, es un soñador, alguien que siempre está dispuesto. Pero yo quiero preguntarle a todos ustedes, después que dieron este balance de qué he hecho yo y qué no he hecho, en parte, wow, me enorgullece estar con ustedes primeramente. Darle las gracias también a mi mayor general Fabio Sabarce por la confianza, al doctor Guzmán, que nos da todos los días un reto para nuestro crecimiento como persona. Entonces, en este particular, yo nada más voy a comenzar con algo que es muy simple. Con una palabra, yo quiero que ustedes me definan o distingan qué es un bombero. Con una palabra, para ustedes, ¿qué es un bombero? Doctor. Valiente. Valiente. Ídolo. Entrega. Admirado. Héroe. Coraje. Sacrificio. Valor.
compañero. ¿Ok? Entonces veamos cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, vemos que es un bombero. Pero a pesar de todo, que es un bombero, todo eso que ustedes me han dicho en una palabra, que son valores, cualidades, acciones, es un ser humano, es una persona como todos nosotros, como cada uno de ustedes, que también requiere dentro de él, para su profesionalización, esos saberes, ese arriesgo a lo que es ser bombero, a formarse, a querer, a esa vocación de servicio que no nace el día que se gradúa o que nace durante el proceso de formación, sino se lo da la experiencia, se lo da el tiempo, se lo da ese conocimiento para ver si en verdad eso que aprendió en una escuela o durante toda su trayectoria lleva ese sentido de ser bombero. ¿Ok? Como ya comenzamos con lo que es la palabra, esto es lo que más o menos vamos a disertar ahorita. Unas cositas más que otras, pero brevemente vamos a tratar de hacerlo dinámico, interactivo, que sea una participación de ambas partes. Comenzamos con la seguridad ciudadana. Hoy nos envuelve lo que es este aspecto, que gracias al 332 nos mantenemos unidos, somos unidos. Anteriormente también lo hacíamos, pero como un poco disperso. Cambió hoy en día, gracias a este artículo, hacemos vida. Nos conocemos unos con otros. Están hoy ustedes aquí en un doctorado en seguridad ciudadana. Están participando de la importancia que tiene que ver la protección de los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como servidores, como parte de la seguridad ciudadana. Y aquí está parte de lo que ustedes definieron ahorita, que es un bombero. Vean, todo lo que ustedes han nombrado, y mucho más podemos decir, pero siempre nos basamos como seres humanos, nos basamos a estos principios. Igual yo también podría poner una figura de un funcionario policial. También es un ser humano, es una persona, tiene sentimientos, tiene que conocer de lo que es su trabajo, tiene que empoderarse de esa pasión por ser un servidor público. Y ahora le voy a presentar un pequeño video, como de 4 minutos, que es parte de cómo se creó, nació, unos aspectos históricos que tienen que ver no solamente con ser bombero, sino cómo la tecnología lo ha llevado a hacer todo ese camino durante la historia. No muchas cosas han cambiado, ¿oyeron? Esto se denomina tren de alarma. Siempre van a salir 2 unidades. Trabajo en equipo.
Los carros de escalera a la época de aquella a la de ahora. Miren la diferencia, ¿no? Al principio, ahora. Es parte de lo que vamos a ver hoy. Inicio con esta parte porque es para que nosotros veamos en la perspectiva que por qué surge el nombre de Ciencias del Fuego. Porque el fuego es una ciencia que todos los días nos va a hacer cambiar, nos va a hacer ver las tecnologías, esos cambios modernos, esa misma actitud que vamos a tener nosotros cuando nos llaman para una alarma, esa adrenalina, eso nos lo va a permitir el fuego. Como misión, los bomberos tenemos intervenir oportunamente para salvaguardar las vidas y bienes. Ese es nuestro mundo que nos lleva a estudiar, a formarnos, a capacitarnos, a sentir la pasión de ser bombero. Y aparte de ello, nuestra visión. Lo primero, lo principal de un bombero es la lealtad. La lealtad consigo mismo, la lealtad con el prójimo, la lealtad con un país o con un pueblo que cree en él, que cree en esos principios, en esos valores, o lo que dijimos al principio, de eso de ser bombero, ese valor, esa mística de trabajo, nos lo dan nuestros valores. Como parte de la historia, la origen de los cuerpos de bomberos se remota a Roma. Julio César fue el creador del primer cuerpo de bomberos. Él a su vez tenía... Él a su vez tenía, le llamaban el nombre de vigilantes. A su vez, él tenía un caballero que se llamaba Craso. Y él era el recaudador, le decían el rico.
Y él era el recaudador de los fondos de Julio César. Y al ver que los bomberos eran una parte lucrativa, él hace la organización. Julio César lo crea, pero este señor organiza el cuerpo de bomberos, los bomberos para la época. Pero organiza ¿de qué forma? Con los esclavos, con los presos. De una forma de que él les indicaba que fueran a las casas, a los grandes negocios, los quemaran, para que los dueños de las casas, ahí va la riqueza de él, le vendieran por 2 pullas esas casas. Y es parte como surge lo que hoy le denominamos los seguros, parte también a raíz de esto. Para la época, ¿qué? Este fue el primer carro, o la carreta, llevada por caballos. Y a su vez, en esta parte, llevaban un can, un perrito, un dálmata, la cual la historia indica que utilizaban el caballo, el dálmata, porque el dálmata le daba la parte pasiva a los caballos, los mantenía en un trote, ¿ok? O cuando estaban detenidos los mantenía tranquilos. Todavía no sabemos por qué eran los dálmatas, pero sí la historia cuenta que ese era, por eso es que le dicen que es el perro de los bomberos, el dálmata. En la línea del tiempo, ¿verdad? Ok. Encontramos a este caballero que fue el que creó o diseñó esta primera carreta con caballos. La forma como iba la maquinaria era un sifón que tenía 2 bases que eran manejadas por 2 hombres, uno hacia adelante y le daban la presión para que pudiera salir el agua. Esa presión salía hacia una manguera, que las mangueras eran unos intestinos de los bueyes. Se llama como hacían las mangueras, tenían aproximadamente como 15 metros. Entonces imagínense para poder trabajar diferentes distancias o alturas con ese tipo de equipo. Heider crea la primera comunidad o el primer acercamiento hacia las comunidades y conforma vigilantes del fuego dentro de las comunidades. Ya empezó a nacer lo que era la autoprotección. Vean, estamos hablando de la época de 1972, 1672. A la época todavía seguimos luchando con las comunidades, de integrarnos a las comunidades, creer lo que es una cultura preventiva. ¿Okay? Y así sucesivamente, las máquinas, la primera compañía de bomberos voluntarios, la mayoría de los bomberos nace con esa voluntad, con esa pertenencia de no tener un salario, sino que yo de mi casa me llamaban, escuchaba una alarma y salía de mi casa, o salía de la actividad que estaba en el trabajo, y muchas veces eso eran los que recorrían los sitios para apagar los incendios. ¿Cómo lo aprendían? Lo aprendían empírico, lo que leían, lo que veían con otros, todo lo hacían tipo ensayo y error, ensayo y error, en ese aspecto que fue creciendo los bomberos. Napoleón en Francia crea el primer cuerpo de bomberos. Las compañías en el Reino Unido. Esta fue la primera parte, cómo se fue de una u otra forma llevando a cada instancia lo que eran los bomberos por el tipo de trabajo. En muchos casos, la ciudad de
de EXO fue incendiada y casi toda la población falleció en ese incendio. Fue una de las primeras tragedias y no teníamos bomberos. ¿Cómo surge esa parte empírica? La esencia, esa sensación de voluntad, de querer salvar a otro y querer ayudar a otro. Y lo que dicen, sabían que la escalera de emergencia moderna, esa escalera que está detrás de los edificios, que la ponemos, la escalera de prevención, para poder salir ante una emergencia, la creó una mujer, Anna Connelly. Fue y todavía se mantiene en el tiempo ese diseño de escalera, ¿ok? Con mejor material, mejores técnicas, pero fue una mujer la que creó la primera parte de seguridad de las edificaciones altas. Y llegamos a parte de Venezuela. Venezuela tuvo mucho contratiempo para poder crear un cuerpo de bomberos, porque pensaban que como era una institución que iba a portar un uniforme y que iba a tener unos lineamientos de forma militar, iba a ir en contra del gobierno de la época. Es tanto así que la historia cuenta que los dos precursores de los bomberos en Venezuela, en el 1576, fueron presos. Posteriormente, se retoma la historia por la parte cuando empezó el auge petrolero en Venezuela, en el lago de Maracaibo, y surgen muchos aristas que permiten que estudien lo que es la creación de los bomberos en Venezuela, pero no es sino hasta en la década de los 19 cuando surge en verdad esa esencia de un cuerpo de bomberos. Y la primera fue, perdón, 1937, que es el primer cuerpo de bomberos en Venezuela, el 5 de julio. Se crea el primer cuerpo de bomberos en Venezuela. Pero ya desde el 36 se había creado la comisión que permitía la creación de ella. Se crea en Caracas, pero se sigue con la pelea que fue en Maracaibo, que es en el Zulia. Pero los documentos señalan que Caracas es la madre de los bomberos en Venezuela. Y, sí, porque en verdad, con la parte del auge petrolero y las industrias que estaban empezando a surgir en nuestra patria, no tenían esa parte de mantenimiento, de cuidado, y suscitaban muchos accidentes. Uno de ellos, por ejemplo, aquí en Venezuela, cuando se crea el primer cuerpo de bomberos, es cuando surge la primera tragedia, los héroes del silencio. En la esquina donde está el metro del silencio, eso estaban cambiando a lo que era hoy el urbanismo, el silencio, y cuando fueron eliminadas esas primeras casas que habían ahí para poder crear los edificios que están hoy en día y poder ampliar lo que era el silencio, cuando estaban demoliendo esas casas, habían unas circunstancias de alto riesgo cuando las personas pasaban y llamaron a los bomberos. Y en ese momento surge una eventualidad con ellos y fallecen 3 bomberos. Pero siempre la historia nos ha dado el crecimiento. Este vehículo se encuentra en el Museo de Transporte. Fue uno de los primeros vehículos de los bomberos de Caracas. ¿Okay? Hemos crecido en lo que es la parte aeronáutica, en lo que es la parte forestal. O sea, mucho camino hemos tenido y todavía nos falta. Y a esta esencia va lo que es el ser bombero, lo que es la ciencia del fuego. Aquí podemos ver, este fue el primer accidente en el lago de Maracaibo.
que contaminó en grandes proporciones el lago de Maracaibo. En 1919, el primer incendio en Caracas, el Teatro de Caracas, con el general Alviano, se empieza a pulir, a dar ese inicio de la creación del Cuerpo de Bomberos. También tuvo preso en la Rotunda. Federico Koch también, por ser esa parte de querer crear al Cuerpo de Bomberos, también tuvo preso. Y no es hasta esta fecha cuando inicia que muere el presidente de la época y entonces surgen otros valores, otros principios. Esta es la resolución donde se crea la primera comisión, que es el 24 de marzo, que se da esa comisión que investiga, vienen de Panamá, de Francia, de diferentes países, a formar lo que es el Cuerpo de Bomberos en Venezuela. En 1936, el comandante Azara adquiere la ciudadanía venezolana. Esta es la máxima, ¿cómo le diríamos? El baluarte de lo que es el bombero dentro de sus principios. Él decía que el bombero no podía tener una paga, que tenía que ser voluntario para poder creer en lo que estaba haciendo. El 24 de febrero, con el general Elvano, que en ese momento, después que salió de la Rotunda, lo nombran gobernador y dan por realizado ese sueño de tener un cuerpo de bomberos en Venezuela. Estos son los primeros que fallecen, 1943, Héroes del Silencio. Se crea en ese sentido la brigada motorizada, la brigada juvenil, la primera brigada femenina, porque para ese entonces o todavía se dice que el trabajo de bombero es para hombres. No tenemos espacio dentro del cuerpo de bomberos. Pero tuvimos la suerte que a la llegada de la revolución tuvimos la primera mujer comandante de un cuerpo de bomberos, Francis de Morales, la primera general, y en la cual llevó las riendas en su parte de competencia como relacionista pública de que los bomberos de Venezuela se vieran a nivel internacional, que se viera cómo era la formación del bombero, que teníamos una educación a distancia, que el que había ingresado al cuerpo de bomberos con sexto grado, con bachiller o con tercer año, podía graduarse y seguir sus estudios. Y así empieza a surgir lo que es la época, lo que esta batalla de lo que es la formación del bombero dentro de Venezuela. Iniciamos con el Instituto Universitario. Todavía hoy en día hay en los bomberos de Valencia, los bomberos de Falcón, en el mismo Zulia, liceos que dan bachiller industrial mención bombero. Misión Sucre está tomando parte de esa misión también para formar en cierto tiempo bachilleres o personas que tienen tiempo sin estudiar, que por una u otra razón no ha estudiado. También surge todo ese particular. De aquí saltamos a lo que es hoy en día el cuartel central de bomberos. El cuartel central de bomberos nació en Plaza España, en el 36. Posteriormente, por la modernización del país, fue cambiado a San Juan, lo que le llamaban hoy la bajada del bombero, porque la estación de bomberos iba a pasar una de las vías que hoy tiene Caracas. Y se tuvo que demoler ese gran edificio y trasladar a esa sede en San Martín, entre San Martín y Artigas, ¿no? La bajada del bombero, la estación de bomberos, que funcionó también posteriormente como la clínica de la Policía Metropolitana en aquel entonces. Bueno, posteriormente
es cambiada en el 67 a lo que hoy llamamos Cuartel Central de Bomberos. Es una estación de bomberos atípica, porque sus 11 pisos permiten manejar lo que es la parte administrativa de lo que es el Cuerpo de Bomberos en Caracas. Maneja también en su último piso las telecomunicaciones. Tiene la primera, que aquí no se observa bien, tiene la primera torre de maniobra con cuartos de humo, que muchos oficiales de aquella época de la Academia Militar, igualmente que el 6CPC y PTJ, hacían las prácticas de rapel y de cuartos oscuros dentro de esa torre. Ya por el tiempo casi no se utiliza por medidas de riesgo y de prevención. Pero, ¿ok? Todavía dentro de ella marca esa diferencia. La sirena que marca el mediodía o las alarmas se escucha en casi toda Caracas. Y es una de las que dice, wow, y es hora de almuerzo. Y desde 1967 ella ha marcado hasta hoy todavía ese mediodía, esa hora de almuerzo. Esa hora sale una alarma de gran magnitud. Esta es parte de lo que es el programa de Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Nuestro primer año es un proceso que anteriormente lo llevaba solamente la universidad, que era la captación, la selección a través de los medios de comunicación. Posteriormente, se hace el ingreso a través de las diferentes pruebas, y las pruebas que se realizan y ¿cómo les diría? Las evaluaciones que se realizan en cada uno de ellos y los requisitos no son inventos, están marcados en la Ley Orgánica del Servicio de Bomberos de 2015, que en el 2001 era un decreto con fuerza de ley, impulsado, creado por nuestro presidente eterno, comandante Chávez, quien nos dio esa visión que nosotros teníamos que estar en todas partes. O sea, que dejamos de estar escondidos, que no era nada más que nos vieran cuando era el héroe porque salvó una vida, no. Que todos los días teníamos que estar demostrando quién era el bombero. Hoy en día estamos en los 32 centros de formación de la Universidad Nacional. Contamos con 2 programas de formación, uno en emergencia prehospitalaria y la de ciencias del fuego. Las mismas tienen, como todos los PNF, su trayecto inicial después que son evaluados, que pasan sus pruebas. Posteriormente pasan al trayecto 2, donde se gradúan de técnico superior, que hoy en día le estamos denominando prosecución de estudio. Continúan su licenciatura en ciencias del fuego, PNFA en seguridad ciudadana mención bomberil, pero también tenemos algo que nos hemos apoyado en relación a los lineamientos que utiliza la Policía Nacional o el PNF policial, que son las acreditaciones, porque nosotros tenemos personal que tiene más de 20 años de servicio, 15 años de servicio, 30 años de servicio y son bachilleres. O a lo mejor no son bachilleres. Causas sabrán ellos, pero en ese camino hemos tomado lo que es la acreditación. Y hoy en día, aproximadamente, eso fue en diciembre, que hicimos esa jornada junto con la parte policial y de protección civil, y graduamos creo que aproximadamente unos 2.300 bomberos en TCU, en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios. Algo que no teníamos pensado o nunca soñábamos en ese particular. Muchos pensaban que se iban a jubilar con bachiller o con sexto grado. Esa es una de las fortalezas que nos ha dado la universidad. Por eso es que hay que amarla. El que no tiene pasión y no cree en la universidad,
¿Quién me la lee, por favor, de lo que estamos presentes? La educación, el conocimiento, la libertad, el crecimiento. Siempre pensando en la educación, siempre pensando en el prójimo, siempre pensando que cada uno de nosotros, como servidores públicos, tenemos que prepararnos, que la educación es la que nos da el baluarte de seguir adelante, de creer en lo que estamos haciendo, de que los cambios son posibles, de que la formación hace lo posible para la vida. Este caballero, filósofo del fuego, cuando yo estaba haciendo mi primera maestría en formación tutorial del docente, la profesora de investigación educativa me indicó, pero si tú eres bombero, ¿por qué tú no utilizas a alguien que hable, un teórico que hable sobre lo que es el fuego, lo que es tu fuerza, lo que es tu trabajo? Nunca lo imaginé. Y entonces este caballero nos ha llevado por muchos caminos a entender por qué es importante conocer ese caballero fuego, que aparte que da vida, también destruye, nos hace la vida factible, pero también nos las hace delicada. Y eso es lo que da el significado de él en ese pequeño esquema que tocamos. El fuego, según el filósofo Heráclito, es la primera materia y la primera fuerza. Quiere decir que no se destruye, siempre va a estar ahí. El fuego se convierte en agua y en tierra. El fuego, cuando cesa o cuando se evapora, se convierte en tierra. Y la evaporación lo convierte, exacto, por eso es que dice o sube o baja. O eres o no eres, o lo haces o no lo haces. Esa es la parte del principio de este caballero. El fuego se apaga, muere, convirtiéndose en agua y en tierra. A este proceso de extinción del fuego se llama ese caballero. Heráclito, el camino hacia abajo. Todo fluye, nada permanece. Nosotros podemos ir 20.000 veces al mismo río. No nos bañamos con la misma agua. Nunca pasamos 2 veces por la misma, ¿cierto? ¿Ok? No nos bañamos tampoco con la misma agua 2 veces. O sea, eso es lo que nos hace ver por qué somos seres humanos. Porque somos seres humanos que nada nos va a complacer en lo que estamos buscando. Siempre vamos a estar en busca de algo. Nunca nada nos va a satisfacer. Siempre queremos más, 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 más. Y entonces ahora entro un poquito más a lo que estamos viendo hoy, ciencias del fuego, contra incendios. ¿Cómo es la ciencia del fuego? Les pregunto. Todos tienen carro, ¿cierto? Conocemos las normas. No. Bueno, para los que no tienen carro, les voy a preguntar otra. ¿Quiénes tienen extintor en el carro? ¡Ay, Dios mío! Véanse. Y los que están por allá, los que no están viendo, los que no están viendo, levanten la mano. ¿Cuántos tienen extintores en el carro? Sigue la segunda. ¿Saben utilizarlo? ¿Saben utilizarlo? ¿Ok? Y es una norma, porque la ley de tránsito me exige y el seguro me exige que yo tengo que tener un extintor. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hoy en día el aumento de los incendios de vehículos es parte también de esa prevención, que no tengo la obligación. Nadie me está obligando ahorita de tener un extintor en mi carro.
Pero entonces cuando suscita el incendio, se ignita, empezamos a llamar para todos, a ver para todos lados como el ventilador. ¡Ah! ¿Dónde están los bomberos? Los bomberos no llegan. ¿Dónde están los bomberos? Y el libre combustión. ¡Wow! Y explota. Y los bomberos nunca llegaron. Pero entonces nos ponemos en dos vertientes. ¿Quién llamó a los bomberos? Todos nos vemos la cara. Nadie llamó a los bomberos, pero no sabemos cómo vamos a llamar a los bomberos. Y segundo, podemos preguntarle al dueño del vehículo, ¿y dónde está tu extintor? Ahí empieza el interrogante de quién le echamos la culpa. ¿Okay? Entonces vuelvo con el señor Heráclito. ¿Okay? 0 no 0. ¿Cierto? Y nosotros tenemos este señor, que se llama Triángulo del Fuego. Eso me lo da las ciencias del fuego. El triángulo de fuego, él tiene 3 componentes. Al yo retirar uno de ellos, no hay combustión, no hay fuego, no hay incendio. Al yo retirar uno de ellos, por ejemplo, nosotros las amas de casa, cuando se ignita el aceite, que está muy caliente en la cocina, nosotros le colocamos una tapa. Los caballeros le echan agua. ¿Verdad? Pero le ponemos una tapa, ¿cierto? Ahí le estamos haciendo un proceso de... Mi jefe Curbelo, ¿cómo se llama eso? Ah, ese es mi maestro, ¿eh? Por eso que lo tengo ya. Se me está contando. ¿Ok? Y así cada uno de ellos. Los materiales, sabemos que son 4. Sólido, líquido, gaseoso. ¿Y cuál es el nuevo? El plasma. Gracias, hijo. Cada uno de ellos tiene un componente diferente o un proceso diferente en su forma de extinción o de propagarse. Por ejemplo, si estamos en una estación de servicio y hay una fuga o un derrame de combustible, perdón, es la palabra correcta, ¿qué creen ustedes que se ignita? ¿El líquido o los vapores? ¿Ah, por aquí? Los vapores. ¿Ever? ¿Te escuché? Los vapores. ¿Ok? Los vapores. Quiere decir que es más peligroso el vapor que el líquido. Y eso es lo que sucede cuando una persona se quema que tiene combustible en la ropa. Cuando nosotros eliminamos uno de ellos, ya eso no se hace posible. Y tenemos esto. Con el extintor, que también lo debemos tener en el hogar, para la cocina, que muchos los tenemos, pero no los sabemos utilizar, o la familia no lo sabe utilizar. Tenemos 3 clases, A, B, y C y K. El A es el material seco, papel, madera, entre otros. El B son los líquidos flamables o inflamables, flamables. El C, lo que tiene que ver con aspectos eléctricos. Y así. Y el K, que es el nuevo, que es en relación a las grasas de cocina. Como hoy en día tenemos cocinas industriales, eso también tiene un mecanismo, un agente extintor diferente. El aparato es el extinguidor y el agente es el extintor, perdón. Y el agente, lo que él lleva por dentro es el agente extinguidor. Puede ser polvo químico seco, CO2, agua, pero el universal es el agua, porque es el económico. Chicos. ¿Sabías que hay 3 formas o fenómenos de propagación del fuego? 1. Conducción. Es un fenómeno de propagación del fuego por transferencia de calor conducido a través del contacto directo de un cuerpo a otro como conductor de calor. Algunos materiales poseen gran capacidad para transmitir calor, como son los metales. 2. Radiación. Es el desplazamiento del calor por el espacio hasta que alcanza algún objeto que lo absorberá. Cuando el objeto está expuesto a la radiación de calor, absorberá el calor de su superficie. Y 3. Convección. Es el fenómeno de transferencia de calor que propaga al fuego por el movimiento hacia arriba de gases o líquidos.
El movimiento puede variar de acuerdo a la dirección del viento. Este fenómeno provoca en los edificios que los pisos superiores se prendan, ya que los gases, el aire y los humos calientes y en combustión incompleta se expanden por los techos y suban por escaleras, cubos de elevadores, ductos de aire y pasillos. Bien, lo importante es conocer un poquitico de ciencia del fuego. Esta parte de ciencia del fuego, como carrera, como materia para ser bombero, es una gama amplia en la cual uno se sumerge en lo que es la hidráulica, los fluidos, física, comportamiento, todo lo que tiene que ver con ello lo aprenden en un aula. No es nada más decir, vengo con la manguera y echo agua y no, va mucho más allá. Yo tengo que saber la pérdida por fricción. Por eso es que el bombero se prepara en esas áreas. Una vez se dice, oye, pero ¿por qué hacen ellos lanzando el paño de manguera de esa forma? Ah, perdón. Esa línea de esa forma, eso se llama paño de manguera o línea de manguera. Tiene una estructura especial, especialmente para poder tener una fricción que va a permitir, ¿okay?, que el agua fluya en ella y pueda acceder a diferentes áreas. Pero a la vez, a la salida tiene un pitón. Ese pitón tiene varias fases, que es chorro liso, cuando yo quiero atacar la base del incendio, neblina, cuando quiero sofocar o quiero proteger al componente que va a atacar al incendio, y así sucesivamente. Cada uno de ellos tiene una modalidad. Por eso es que el aprendizaje del bombero no es nada más conocer lo que es ¿cómo les diría yo? Lo que es la parte teórica. No, sino tengo que llevarlo más a la práctica, porque la práctica es la que me va a dar el conocimiento de lo que yo estoy haciendo, es lo real, es lo correcto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta los momentos? ¿Alguna observación? Me dicen si voy muy rápido, voy muy lento. Ahora voy con la segunda parte. Yo le di lo que es ciencias del fuego. Que si les digo más, aquí amanecemos. Pero traté de reducir lo más importante que tiene que ver con la ciencia del fuego. Dime, Heráclito. El tetraedro es la reacción en cadena. Gracias por tu observación. Tú comienzas con el triángulo del fuego. La reacción en cadena es la que va a conducir cada una de ellas. ¿Ok? Cuando tú retiras uno de esos componentes, no hay reacción y por lo tanto no hay reacción en cadena. ¿Ok? Por eso es que le llaman tetraedro del fuego. Pero siempre inicia con el triángulo del fuego. El que en sí me va a dar respuesta de la primera tensión va a ser ese triángulo del fuego. ¿Okay? Cuando hablamos de seguridad contra incendio y hablamos con lo que es la parte preventiva, de protección, sistemas, porque hoy en día hay prevención o hay prevencionistas en el área de incendio. Toda índole de ocupación, sea comercial, residencial, educativo, hospitalario o de salud, tiene que contar con sistemas contra incendio. Los extintores también son parte de este sistema contra incendio, pero son más accesibles y son más manejados de cierta forma porque pueden manejarlo de forma individual. Pero ya estos son un componente completo de sistema. Uno va a requerir del otro. Y ellos se comprenden con, tienen que tener unos detectores de alarma, lo que es, si es la línea de manguera. Si ustedes ven en los edificios, en las residencias, tienen muchos cajetines que tienen esa línea de manguera, a veces tienen un extintor y tienen el sistema de alarma. Rompa el vidrio, sale el alarma. Eso es lo que nosotros conocemos como
seguridad contra incendio. Y esta parte la maneja más que todo a nivel internacional la NFPA, que es la primera normativa que califica y da la protección a lo que es el bombero. Él es el que diseña cómo debe ser un traje de bombero, entre otros. Y es el que también realiza las cuantificaciones de estos equipos y los moderniza. La norma Covenin en Venezuela, o las normas, Fondo Norma, las aplica tomándolas en base a ellos. ¿Okay? Y la tropicaliza. Aquí también hoy en día creo que están haciendo la parte de los detectores. No sé si han escuchado el extintor, que es como una granada, como una bomba de agua. ¿Okay? Esa es tecnología de nosotros. ¿Okay? Las medidas de seguridad. Nosotros no conocemos las medidas de seguridad. Las obviamos. Y vean lo importante que es. Estamos aquí en esta área. ¿Cuál es nuestra área de salida o de emergencia? Mi jefe Curvelo, dígame, ¿cuál tomo como de salida de emergencia? Exactamente. Las formas como abren las puertas igualmente. Entonces, vean por qué es importante lo que estamos viendo ahorita en seguridad contra incendio, lo que es la ciencia del fuego. Los vehículos. Cada uno de ellos, o mejor dicho, hay dos facetas en los vehículos. Ustedes van a ver que, wow, los gringos tienen vehículos sofisticados, bellísimos, wow. Y los europeos, cónchale, eso tiene una razón de ser. Los americanos tienen dentro de sus redes de agua, hidrantes por todas partes. Los edificios, las casas, las calles, las esquinas, todo. Por eso es que son multados los que se paran o estacionan los carros al lado de los hidrantes. Los europeos no lo tienen. Tienen, pero escasos. Quiere decir que el lado americano, y no es que lo hacen ellos, lo mandan a hacer, pero por su estructura de construcción del país, de territorio, no cargan agua. Quiere decir que ellos lo que cargan son personal y equipos. Entonces, una unidad como esta puede tener todos los equipos. Equipos para materiales peligrosos, equipos para emergencia prehospitalaria, equipos para escalera, equipos, todo lo que tiene que ver. Herramientas y equipos. Cambio, los europeos tienen que cargar agua. No sé si ustedes llegaron en algún momento a escuchar lo que es el proyecto España. Que todo el mundo dice, wow, pero ¿por qué esos carros tan rústicos? Porque el terreno, la mayoría de ellos, son calles que son construidas de piedra y esos chasis y esas amortiguaciones permitían que pudiera tener más nivel el vehículo. Partes de ellos se trajo a Venezuela y rindieron bastante, pero muchos, la parte de ergonomía sufrió y todavía estamos sufriendo las consecuencias, porque fueron vehículos que no se vio lo que es la planificación de cuál era la realidad para nuestro país. Entonces eso también va parte de lo que es el estudio en ciencias del fuego. ¿Ves? Los carros de escalera, nosotros tenemos varios en Venezuela. Zulia y Carabobo, Aragua. Los dos de Caracas, uno está él funciona, pero uno no sube porque como es un sistema por serie, se dañó uno de los chips de la computadora y no se ha logrado conseguir, gracias al bloqueo. Y es un carro de emergencia.
Sí, cosa que pasa. Oye, me está hinchito porque no quiere nada conmigo. ¿Ok? Vean lo sofisticados que eran anteriormente los carros, pero daban el servicio. Hoy en día tenemos un déficit enorme de vehículos, pero es por su costo. El costo de un vehículo, yo creo que nosotros hacemos un cálculo aproximado, sin temor a equivocarme. Creo que alimentamos como toda Caracas. Y todavía nos falta para poder comprar otras unidades. Pero que se han adaptado muchas. Esto es lo que debe tener un bombero. Lo real de una protección para un bombero cuando hay un incendio. Ah, este era el video. El chico se fue. Ya va. No sé qué pasó aquí. Un error técnico. Dígame la página que está de razón. No, la que está antes que esta. La tecnología. La tecnología. No, la que estaba hacia atrás. No, la que estaba antes. Ajá, la que, ok. ¿Sí? Esto es lo que debe tener un bombero. El costo, no tengo por qué nombrarlo porque no es momento, pero se escapa. ¿Ok? Sí, eso es un dispositivo que le da señal cuando tengo un incendio y no ha logrado salir, entonces él detecta y da la alarma donde se encuentra. ¿Qué le hacen? Okay. Ajá. No, el video, la otra, esa. No, la siguiente, esa. Ujú. ¿Qué tiempo creen ustedes que él hace para ponerse todo el equipo completo? Velcro, 10 seconds. Vean la precisión, ¿no? 25 seconds. 30 seconds. 33. Taas, ayusin yung lap, ayusin. Tas kamay. 50 y menos de un minuto. Porque es una prueba de destreza. Es una prueba de destreza y habilidad. Y si ustedes pudieron observar, cada aspecto iba chequeándolo. La mascarilla, los carreajes, porque a la hora que él vaya a penetrarse o a introducirse en un área contaminada, él tiene que saber que el equipo es el que le va a salvar la vida. ¿Ok? Bueno, por ahorita quiero dejarlos con esto para ver si tomamos un break. Ustedes dicen. Como absorbiendo un poquito más de ese aprendizaje. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días tenemos experiencias nuevas. Entonces, continuando, ahora vamos a irnos un poquito a lo que son las leyes. Los bomberos tienen sus bases legales gracias
a nuestro comandante Chávez. En el 2001, o mejor dicho, en 1999, él nos hizo que nos viéramos a la luz, saliéramos de esa oscuridad, que no era nada más el heroísmo que nos podía hacer ver. Pero a su vez, en el 2001, se crea el decreto con fuerza de ley de los bomberos y bomberas que va manejando todo lo que son las atribuciones, las competencias, ese mundo legal que va a permitir a los bomberos crecer. Y algo más importante, que le hicieron los mismos bomberos. Los mismos bomberos participaron en su ley. Recorrieron toda Venezuela. La comunidad nos apoyó en ese particular. Hicimos una lluvia de ideas, de experiencias. Y en eso llegó lo que nosotros denominamos nuestra ley orgánica, porque una ley orgánica del servicio de bomberos y de los cuerpos de bomberos y bomberas y administración de emergencia de carácter civil, un nombre larguísimo, pero que tiene mucho que ver con esa forma y esa esencia de salvar vidas. Y que está enmarcado, ¿okay?, en la Constitución y nuestra normativa, el 55, que no lo podemos dejar aparte de nuestro artículo, en la cual el Estado es galante de esos servicios, y que aparte el Distrito Capital, como ciudad capital, valga la redundancia, tiene también su ley tomada de esa ley orgánica. Tenemos ordenanzas municipales, porque todavía los bomberos, parte de su estructura organizativa o administrativa, están arriesgada a lo que son los municipios o estados. Si es bien, tenemos un rector que es el ministerio en materia de seguridad ciudadana o el Ministerio de Relación Interior, Justicia y Paz. Pero a su vez tenemos los gobernadores y las alcaldías donde pertenece cada cuerpo de bomberos. Porque si nos vamos a las leyes y a la parte municipal, las competencias cuando suscita una emergencia en un municipio es del alcalde o del gobernador. Cuando sobrepasa esa capacidad de respuesta, que se convierte esa emergencia en un desastre, ya interviene lo que son la protección civil o en otro caso la parte militar, que toma las riendas cuando el ciudadano presidente dice estamos en alerta. ¿Okay? Entonces en ese particular es como nosotros nos llevamos, tenemos las normas Covenin, que nos habla sobre la calificación del bombero, porque los bomberos en Venezuela, aparte de que somos formados en esta casa de estudio, también reciben una certificación por la LOCRIMAR y por la norma Covenin, que es la que le permite esa permisología en lo que tiene que ver como inspector de prevención. ¿Okay? Ya les dije la Constitución, el 332. ¿Okay? Artículo 13, los cuerpos de bomberos y bomberas tienen las atribuciones, estaba enmarcado dentro de nuestra misión, salvaguardar las vidas y bienes, atender directa y permanentemente las emergencias de carácter civil, atender en la primera respuesta las emergencias prehospitalarias y prestar el servicio de ambulancia a pacientes enfermos o crónicos que requieran o ameriten un traslado de un centro asistencial o de su casa a un centro asistencial. Eso es parte de nuestras atribuciones. Hay muchísimas más, pero aquí se traen las que son más importantes en este campo. Extinguir los incendios de todo tipo, sea en índole de ocupación, sea por la especialidad, porque gracias a la ley los bomberos cuentan con 4 especialidades: urbano, aeronáutico, marino y forestal. Ahorita la gama más amplia que tenemos por la sequía, por el tiempo de sequía,
tenemos ahorita batallando fuerte lo que es la parte forestal, en la cual el ciudadano presidente en el 2020 nos solicitó, especialmente a la universidad, que formáramos 10.000 combatientes forestales que permitieran reforzar lo que era el ataque a los incendios forestales. Y en eso la universidad abrió unos cursos especiales para ellos. Hoy en día cursan muchos de ellos el PNF en ciencias del fuego para convertirse en bomberos. Pero la única diferencia de ellos a los urbanos, marinos y aeronáuticos es que ellos pertenecen al Ministerio de Ecosocialismo. Por su función y por su competencia pertenecen directamente a Ecosocialismo para cuidar nuestros parques, nuestra vegetación, nuestro gran mundo verde que tiene Venezuela, que todo el mundo quiere perseguir. La misma ley orgánica nos lleva a esos valores y principios que cual vimos hace rato. ¿Okay? Para el ejercicio de la profesión de bomberos durante su línea de carrera, el bombero o bombera está investido e investida de valores morales y principios fundamentales de disciplina en negación. Ese es nuestro lema. Un lema que llevamos ya 86 años aquí en Venezuela, como esa institución galante de la seguridad en salvaguardar las vidas y bienes en caso de incendio, amenazas que tienen que ver con los bienes y las propiedades. Como organización administrativa, los cuerpos de bomberos tienen su estructura, una comandancia, una segunda comandancia, una inspectoría general de los servicios, dependiendo el estado o la cantidad de bomberos que tenga ese cuerpo de bomberos, tiene una estructura lineal que tiene la parte operativa y administrativa. La parte operativa estaría dividida en lo que es el área de operaciones, el área de emergencia prehospitalaria y en la parte administrativa tiene que ver con talento humano, administración y la parte de educación, porque todas las unidades poseen una unidad de educación. Esa es una forma global como se estructura un cuerpo de bomberos. La parte operativa es la que más demanda tiene por la cantidad de hombres y mujeres que tienen que laborar en ella. Tienen un horario, unos tienen un horario de 24/48, otros trabajan 7/7. Eso va a depender de la condición y el área que se encuentre ese cuerpo de bomberos. Pero casi todos llevamos siempre la misma línea, ¿okay? Y la cual está direccionada por la Dirección General Nacional de Bomberos, que es el ente coordinador que articula y crea o diseña todos los lineamientos o planificación que tiene que ver con un cuerpo de bomberos, sus necesidades en lo que es talento humano, en equipo, entre otros. La formación igualmente. ¿Okay? Son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. O sea, yo no puedo decir, porque yo soy bombero de Caracas, yo no puedo atender un bombero, un servicio fuera de Caracas. Como bombero, como investidura, yo estoy con la capacidad y el entrenamiento para poder atender esa emergencia. La significación de la tecnología, la ley es siguiente: bomberas y bomberos, cuerpos de bomberos, cuando se refiere a los cuerpos de bomberos y bomberas de emergencia de carácter civil. En las especialidades urbano, aeronáutico, marino y forestal. Los urbanos somos los que pertenecemos a las gobernaciones y alcaldías, mientras que los aeronáuticos y marinos y forestales pertenecen a ministerios. Ministerio de Transporte, Ministerio aeronáutico, que tiene que ver con lo que es la parte de aviación, acuático, entre otros. Y la obligatoriedad que tiene todo comandante de bomberos, todo director de cuerpo de bomberos, en poder dar la formación integrada. Está enmarcado dentro de la ley, que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, las jerarquías, la categoría, cómo se va a formar, cómo yo voy a obtener una jerarquía, cómo voy a obtener cargo
dentro de esa institución, cuerpo de bomberos. La formación integral y continua está basada en la obligatoriedad de una formación básica, los lineamientos de la universidad, la parte de técnico superior y la parte de licenciatura. Y posteriormente que quiere incursionar en lo que es el posgrado o el PNF, el programa avanzado que también presenta la universidad. Quiere decir que si yo soy bombero, tengo 17 años, porque me aceptan de 17 años para entrar a la universidad. Son un año y medio de carrera. Me graduó a los 18 y medio. ¿Sí? Vamos a poner los 18 años. Dos años de licenciatura. ¿Cuánta edad tengo ya? 20, ¿no? Los 2 años y medio de la maestría o el doctorado, dependiendo de la que tome. Ajá. 22, ¿cierto? O 23 años. Quiere decir que yo a los 24 años, el joven de hoy en día, gracias a la revolución, ya obtengo un título de doctor, magíster o especialista en seguridad ciudadana. Porque gracias a estos procesos, vuelvo y repito, estamos trabajando juntos y conocemos uno de otro. Yo le contaba siempre estaba contando a Ever y a Campo, porque mi maestro a veces no me deja, que es Curbelo, que lo importante que es hacer una destreza donde cada uno de nosotros demuestre nuestras fortalezas. Porque si yo voy a un procedimiento real, donde esté involucrado un incendio y hay un cadáver, ¿quién atiende? Primeramente, bombero. Posteriormente, 6 CPC. Quiere decir que yo tengo que conocer el resguardo, la custodia, todo lo que tiene que ver con esos aspectos en ese procedimiento, ¿cierto? Si es una manifestación donde está lesionado un policía, el policía tiene que conocer el soporte básico de vida, cómo atender a ese compañero o llevarlo a lo que nosotros le denominamos área tibia o área fría para poder atender a ese paciente y trasladarlo en las condiciones adecuadas. Vean cómo cada uno de nosotros va a depender del otro, pero no lo vemos de esa forma. O sea, nuestro egoísmo como individualistas no nos permite que uno va a depender del otro. No, es que es bombero. No, que es criminalístico. No, que es penal. No, y es que es protección civil. O como estamos ahorita, que tenemos trabajando fuertemente lo que es penitenciario. Tenemos que conocer lo que maneja la parte de protección civil, las normas de seguridad, cómo evacuar, cómo hacer un plan de emergencia. Todos estamos llamados a eso, hasta nosotros mismos en nuestras casas, en nuestros hogares. Yo creo que si yo pregunto, ¿quién de ustedes tiene un plan de emergencia en su casa o en donde viven o en la residencia? Por allá me levantaron la mano 2. Vía digital, ¿cuántos levantaron la mano? O sea, tenemos que reflexionar. Porque hoy en día hablamos de cultura preventiva. Cultura preventiva no es nada más la parte laboral, que las condiciones de seguridad y higiene ocupacional. No, lo que es la cultura preventiva también va desde la escuela. Desde que un niño aprenda qué es el 911. ¿Por qué se dice 911? ¿Quién inventó ese número? ¿Por qué no digo 911? No, es 911. Porque en aquel entonces, cuando se creó, el niño no tenía, marca el 911 y él buscaba en el disco del teléfono, marcó el 9, pero le dijo, no consigo el 11. Y entonces, por eso es que no lo debemos decir, el 911. O sea, cosas pequeñas que nos pueden ayudar a salvar una vida. O como conocer cómo voy a llamar, a quién voy a llamar. Nosotros no conocemos los números de emergencia de nuestros órganos de seguridad ciudadana. No sabemos cómo nos formamos, cómo nos preparamos, para qué están, por qué nos llamamos órganos de seguridad ciudadana. Eso es importante. Y sobre todo,
ustedes que mañana van a ser portavoz, van a ser multiplicadores de lo que hoy estamos viendo aquí poquito, pero que con gusto esta servidora se lo está dando humildemente porque la importancia es que somos seres humanos. Tenemos defectos, tenemos virtudes, pero estamos en una casa que brinda seguridad ciudadana. Y nuestro pueblo, cada uno de nosotros en nuestros hogares, requiere de nosotros y requiere conocer qué es seguridad ciudadana. Por ejemplo, yo como bombero siempre me decía, ajá, tú sales de emergencia, tú y tu esposo. ¿Quiénes se quedan cuidando a los niños? Wow, ¿verdad que sí? Yo nunca supe lo que era una Semana Santa, una carnaval con mi familia. O estaba de viaje, o me mandaban para otro país a dar clases, o estaba en otro estado dando clases, o estaba haciendo otras actividades, o estaba de guardia de prevención cuidando a otros, cuidando a los hijos de otros. Y así fue creciendo mi familia. Hoy en día, mis hijas son mi sol, aparte que mis nietos son mis amores, pero mis hijas lo dicen, mamá, yo no puedo enseñar a mis hijos como me enseñaste tú. Nosotros no crecimos con tu amor de mamá, pero sí crecimos con la forma de protección, de cuidarnos, de ser creadores de nuestra misma protección, de poder ayudar al otro, de decir que no estoy sola, de que sí puedo hacer las cosas. ¿Ok? Y entonces eso es que yo los invito a ustedes. Yo les dije, creo que he aplazado como a varios, no, Ever, en cuanto a los extintores, en cuanto a los planes de emergencia. Esto es punto de reflexión y eso nos da lo que es hoy la seguridad ciudadana. ¿Okay? Me disculpan que me pasé un poquito, ¿no? Esto es parte de lo que debe ser, esto es lo que vi un poco de mi mayor general, Fabio Sabarce, porque él siempre saca cuenta de los cuadrantes de paz. ¿Okay? Y entonces en los cuadrantes de paz, ¿cómo está inmerso el bombero? En Caracas, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos de Caracas cuenta con 24 estaciones de bomberos en las diferentes parroquias. ¿Sí? Quiere decir que yo estoy en mi sede, tranquilamente esperando que suene el teléfono para una llamada de emergencia. Mientras que el funcionario policial está haciendo recorrida, es comunal, está en todas partes. ¿Quién es el primer respondiente ahí? O respondedor. ¿Quién? Campo. El patrullero, ¿ok? Porque está en todas partes. Quiere decir que él tiene que conocer lo que nos están marcando en el vértice 5, que es gestión de riesgo. No creemos en la gestión de riesgo. Vamos a empezar entonces a creernos que esa gestión de riesgo. Fíjense que nosotros, de acuerdo a la población que indica ahí, que me da una suma de 35.641.393, me indica que mi déficit de bomberos son 21. Me estoy acercando a ti, Campo. ¿Ok? Porque si notamos, ¿ok? Entre Zulia, Lara, Falcón, Trujillo, Mérida, me da este total. ¿Ok? Aquí me da el total de ellos. Cuando yo hago la transpolación entre 1000 habitantes y llego a la suma y le resto el requerimiento, me indica cuál es mi déficit que tengo de personal de bombero. Entonces imagínense, ¿cuántos estudiantes necesita la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en los 32 centros de formación? Se pierde la matrícula. Tenemos que hacer competencias con 6CPC con los muchachos, ¿ok? En la cual tienen, sí, okay, en la cual tienen una excelente planificación en lo que tiene que ver con la captación y la difusión para ser parte de la universidad. Muy importante, te felicito en ese particular, Ever, ¿ok? Okay. Nuestro cuadrante de paz. Que tenemos que conocerlo, digerirlo, prepararlo, hacer trabajos de investigación con ella, porque es importantísimo, porque no es que yo voy a cuidar un cuadrado, no.
todos los que están inmersos en ese cuadrante de paz son parte de esa seguridad, son parte de esa protección, son parte, ¿ok?, de esa activación que tenemos que tener en algún momento. ¿Ve? Ahí me aparece. Urbano, de acuerdo a la Dirección General Nacional de Bomberos, son 108 cuerpos de bomberos a nivel nacional, entre urbano, marino, forestal. Los urbanos tienen ahorita 10.570 entre hombres y mujeres. Aeronáutico tiene 884 funcionarios. Marino 126. ¿Cuántos puertos tenemos? Si nos ponemos ahí, nos vamos a eso. Forestales 2.432 y esto es gracias al ciudadano presidente con los combatientes forestales. Para un total de 14.012 bomberos a nivel nacional. Quiere decir que con los 21, ¿cuánto me faltan? 11. Ajá, ¿ves? ¿Ok? Es como un momento, un punto de reflexión. Nuestros derechos humanos, los derechos humanos hacia el exterior. ¿Ok? Estaban basados en lo que hemos hablado, la integridad, el creer, el dar al prójimo. Esos son parte de nuestros derechos, conocer nuestras leyes, ¿ok? La igualdad. Todo eso, la libertad, todo eso tiene que ver con nuestros derechos humanos. También los tenemos como ciudadanos y como personas. Impresionante, ojo, estas imágenes son reales, ¿ah? No es ciencia ficción. Nos vamos a Dubái, que se caracteriza por sus modernos y llamativos edificios altos, ¿no? Por eso, gracias a un convenio, sus bomberos van a contar con jetpacks, ¿no?, que les van a permitir volar a propulsión. Impresionante, ojo, estas imágenes son reales, ¿ah? No es ciencia ficción. Nos vamos a Dubái, que se caracteriza por sus modernos y llamativos edificios altos, ¿no? Por eso, gracias a... Ay, ¿qué pasó? Bueno, tenemos problemas técnicos. Muy alto, ¿ah? En los rascacielos, tenemos una nota. Ya quiero uno aquí. Volar dejará de ser exclusividad de superhéroes. Los bomberos de Dubái podrán contar con alas propias al más puro estilo de Hollywood. Además de sus tradicionales unidades amarillas, los rescatistas de los Emiratos Árabes usarán los famosos jetpacks para apagar el fuego en pisos superiores de los edificios. La Defensa Civil de Dubái firmó un acuerdo con una empresa neozelandesa para adquirir varios de estos aparatos similares a una mochila que permiten volar a propulsión y que pronto integrarían el equipamiento de los bomberos de la ciudad. Este moderno equipo será utilizado en labores de reconocimiento y rescate y tiene una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora. Su portador puede ascender hasta... Bueno, ya. Sí. Ningún problema. Cuando lo practicamos estaba bien, cuando lo enseñamos estaba bien. Entonces, vean a dónde llega la tecnología. Nosotros ya estamos con cuerdas, pero lo lo hacemos con el corazón. Porque algo que no tienen ellos, lo tenemos nosotros, que llegamos a las comunidades, estamos en contacto directo con las comunidades. Y cuando las comunidades tienen esa autoprotección y conocen qué hacer en caso de una emergencia, manejar un extintor, qué vía tengo que tomar a la hora que se me presente un incidente generador de daño, ¿qué voy a hacer? Mientras que uno tenga esa cultura preventiva, esto pasaría como un segundo plano o parte de nuestra enseñanza. Ok, se requiere, pero no tendríamos incendios porque estamos manejando la prevención. Y cada ciudadano debe conocer qué tiene, qué es parte de su seguridad.
Esto es lo que denominamos tren de alarma. ¿Se acuerdan en las carretas? En las carretas, pues? Siempre sale una unidad guía, que es donde va el comandante del incidente o el jefe de servicio. Un segundo vehículo, que es donde va la parte de operaciones, va la parte de rescate y posteriormente la ambulancia. En muchos países la ambulancia no es para la comunidad o los pacientes que están ahí, es para los bomberos que en algún momento pueden tener un accidente. Eso es gracias a la tecnología, lo importante que es la tecnología. Por eso es que vivimos todo el tiempo con un celular. Mi nieta tiene 1 año y medio y no suelta el celular para nada. Y ya sabe dar el dedito. Y ya conoce cuál es el que va a colocar. Hasta me llama ahora. Ya conoce cuál es la clave para poderme llamar. Y yo, ¿qué pasó? No, mami, fue Miranda que te marcó. Y lo que tiene es 1 año y medio. Y le quitan el teléfono y se pone a llorar. ¿Okay? Nuestra prestación de servicio va en estas 2 partes. ¿Okay? Servicio de bomberos de emergencia, somos nosotros. Por eso es que se dice administración de emergencia de carácter civil. Somos al momento, a lo real. Porque como estamos en nuestras estaciones, las 24 horas, los 365 días, estamos prestos para atender cualquier emergencia que suscite en nuestro entorno. Escape de gas, explosiones por bombas de gas, que son las comunes ahorita, vehículos incendiados, cualquier servicio que tenga que ver con las emergencias. Aparte que en este aspecto es protección civil. Suscita el desastre. ¿Y qué viene después del desastre? O en ese momento del desastre. Las emergencias. Edificios colapsados. ¿Ok? Edificios colapsados. Colisiones de vehículos. Estructuras que tienden, personas atrapadas. En ese momento los bomberos están actuando. Pero posteriormente al desastre, quien actúa es protección civil. Primero porque es el que tiene como sistema o como organización el macro de los órganos, porque cuando para bomberos actuar en un desastre es porque nuestro servicio o los recursos que tenemos en ese momento ya no son suficientes. ¿Okay? Y entonces esa capacidad, gracias a esa capacidad tanto de reacción, de actuación y de operatividad, la toma Protección Civil como ente. Por eso es que Protección Civil es el ente de preparación, es el ente que está también en cada rincón, es el que nos prepara para esos casos de desastre. Tenemos que hacer muchas prácticas, lo que tiene que ver con los desastres, con qué hacer en caso de sismo, porque recuerda que Venezuela es un país totalmente vulnerable, con muchas amenazas. Tenemos construcciones sin ninguna normativa. Entonces la parte de urbanismo choca con lo que son las emergencias. No conocemos lo que es la cultura preventiva. No puedo hablar mucho porque si no mi jefe de gobierno me da ya. ¿Okay? Nosotros tenemos que estar así, bombero y protección civil. Para Tibisay somos uno solo. Y me lo ha enseñado los 30 y algo que tengo de servicio como bombero. Siempre hemos trabajado juntos, siempre hemos aprendido uno del otro. Exactamente. Algo parecido. Y uno depende del otro. Pero todavía siguen lo que les dije, somos egoístas en ese particular, o sea, de mi parcela.
mi parcela y mi protagonismo. Yo creo que para las actividades de emergencia y sobre todo esta parte de seguridad ciudadana, yo creo que quien tiene la batuta y quien tiene el deber ser del protagonismo es el pueblo. Mientras que nosotros tengamos un pueblo seguro, lleno de virtudes en lo que es la seguridad, en lo que es esa parte preventiva, en reconocer la importancia que tienen los cuadrantes de paz, yo creo que cambiamos un poco nuestro trabajo, nuestro accionar. Esto es parte de lo que es, de quién depende el cuerpo de bomberos de acuerdo a la ley orgánica. Esto es lo que estamos buscando ahorita, que los bomberos ya estén a nivel nacional, que sean todos directamente del ministerio, para poder tener esa fortaleza que requieren los cuerpos de bomberos y ese reconocimiento que se merecen. Y cierro en parte con este video, y faltaría uno y cierro. Pero este es como un recuento de todo lo que vimos en este poquito tiempo. Desastres sesgado en un ámbito eminentemente asistencialista que, sin desmerecer su importancia, dejaba de lado la tarea de tomar correctivos para evitar que los escenarios de riesgos nacionales siguiesen siendo construidos. Se trata, pues, de un esquema en el que cientos de instituciones han ido construyendo escenarios de riesgos, mientras que instituciones como la Protección Civil, los bomberos, etcétera, se dedican a auxiliar a los heridos y a atender damnificados. De la patria, les digo, no solo que me acuerdo de ustedes, sino que ya tengo una tabla también para homologar las condiciones socioeconómicas y salariales de todos los bomberos del país. Queridos compatriotas, que también son un ejército, el ejército antifuego. Cierta vez, Dios sentado en su trono, un ángel salió de las filas de una manera muy discreta. Se le acercó y le preguntó: Señor, son muchos los que quieren ver cómo haces un bombero. Y el Señor le respondió: ¿Conocen las características de esta persona? En verdad no, pero todos hablan de él y no conocen su noble e inconfundible peculiaridad. Te explicaré qué es un bombero. Debe asistir a las emergencias y no pensarlo dos veces, sin imaginarse a qué peligro va a enfrentarse. El sueño, el cansancio se le disipa, las comidas quedan a medias, esto para atender una alarma. Y no solo eso, están capacitados para calmar el llanto, los gritos de terror, inevitable en los momentos de desesperación, con gran audacia de héroe mitológico, tras el ruido de sus sirenas. Además, él se esfuerza en realizar labores técnicas y científicas, puede decirte los elementos y clases del fuego, así como también atiende las emergencias prehospitalarias, desde ayudar a un anciano a cruzar la calle hasta bajar un animal de un árbol y liderizar una comunidad solo por el hecho de ser bombero. Él no piensa en sus problemas personales porque está lleno de humildad, humanidad, abnegación, lealtad y respeto. Entre muchas de las características que lo definen, tiene un autocontrol fenomenal. Son los 3 pares de ojos que un bombero debe tener. Esto fue un accidente de bombero, en un servicio. El Señor contestó: sí, un par de ojos para mirar a través de las llamas y ver dónde luchar con el fuego, otro para cuidar a sus compañeros y mantenerlos seguros, y otro para que pueda salvar a las víctimas que necesiten de su ayuda. El ángel sacudió la cabeza lentamente y dijo: Es imposible, nadie puede ser así. Y el Señor contestó: son sus luchas sociales que permanecen vivas ante la comunidad, heredados de un legado. Por eso le serviste al soberano durante tu vida en la tierra
con ese sentimiento patriota. Protegiste al pobre, al débil, al fuerte, incansable al trabajo y al servicio de la patria, que es la razón de tu vida. Envejeciste con tu corazón de héroe comunitario y al jubilar no te despojó de ser un miembro más en mis filas de ángeles guerreros que cuidan a todos y cada uno de los bomberos desde aquí. ¡Qué características tan maravillosas! Es usted un genio. Dios, extrañado, le dice: ese eres tú. Nada los obliga, solo el dolor de los demás, disciplina y abnegación. Él falleció. Nosotros tenemos otro compañero que también estudió aquí. Está ahorita, creo que está ahorita en Estados Unidos haciendo unas competencias de discapacitados. Cuando se lanzó por el bajante para una emergencia, no logró alcanzarlo, cayó directamente y quedó parapléjico. Es Henry Ford, creo que ustedes lo han visto por los medios, en la cual pone a la institución y sobre todo a Venezuela en alto cada vez que va a un país a viajar y a demostrar quién es. ¿Okay? Pero estos son aspectos. Este caballero compañero de nosotros, él falleció en un accidente también en el viaducto Caracas-La Guaira. Pero son aspectos que nosotros nos fortalecen como bomberos. Yo estaba hablando con unos compañeros allá afuera hace rato, cuando estábamos en el Coffee Break, y yo le indicaba que lo más fuerte de nosotros de ser bomberos es que tenemos que salvar a nuestros propios compañeros, salvarnos a nosotros mismos. Entonces imagínense cómo nosotros podemos llegar a cada comunidad, llegando siempre con el corazón. Hijo, la última, por favor. Pero no la menos importante. Esto trata sobre el decálogo del bombero. Ser bombero. Soy bombero, mi supremo deber es auxiliar a la humanidad en sus momentos de angustia y de peligro, proteger sus vidas y propiedades materiales de terribles flagelos del incendio, inundaciones, derrumbes y otras calamidades que azotan sin clemencia. Contribuiré en lo posible para que la vida de mis semejantes transcurra con menos angustia y con menos dolor. Mi vida en todo momento será ejemplar y mis actos estarán regidos por un espíritu de generosidad, bondad, ayuda y desinterés material. Tendré la mayor serenidad en los momentos de peligro y arriesgaré mi vida si es necesario para salvar otra. No temeré la calumnia, la burla, ni el ridículo, y emprenderé a controlar mis emociones sin que se desborden. Seré honesto en pensamiento, palabra y acción, tanto en el cumplimiento de mis deberes como en mi vida privada. Mi alma jamás abrigará la hipocresía, Y la la intriga, la maledicencia, la envidia, ni el rencor contra nadie. Seré respetuoso y obediente con mis superiores, cordial y unido con todos los compañeros de profesión. La institución bomberil será mi guía, estímulo e inspiración de toda mi vida y a quien daré todas mis fuerzas físicas y total fortaleza de mi espíritu. Gracias. Bueno, un poquito de lo que he aprendido en este tiempo de ser bombero. Como dijo el presentador al principio, no nada más soy bombero. Mi profesión de bombero es tan bondadosa que me permitió ir a muchos ambientes. Soy ingeniero, soy docente, soy madre, soy amiga y amo esta universidad, amo ser bombero. Y bueno, es lo poco que puedo darle con los conocimientos y el aprendizaje que yo he tenido durante toda mi parte empírica, educativa y de experiencia.
Gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad de poder expresar mis sentimientos hacia ustedes. Por su valioso tiempo y conocimiento dedicado en este doctorado en Seguridad Ciudadana de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Invitándolos para el próximo 25 del mes de mayo, donde tendremos el módulo número 6. Tengan todos y todos muy buenas noches.